Hola, bendiciones. Vamos a seguir con el tema o el estudio que venimos hablando acerca de lo que es la ley y la gracia, ¿sí? Algo muy sencillo, muy práctico para que las personas que están comenzando entiendan algo claro acerca de lo que es la ley y la gracia. Recordemos que el primer pacto, aquí, el primer pacto fue, voy a correr un poco la cámara para que se vea un poco mejor. Vamos a ver. El primer pacto fue como mediador Moisés, Moisés entre el pueblo de Israel y el Eterno. Bien, Moisés cuando baja del monte les da o les enseña la ley al pueblo de Israel y le dice que si aceptan estar bajo esta ley, y el pueblo de Israel acepta para bendición o para maldición. Y Moisés coge un macho cabrío y la sangre, ¿sí?, de este sacrificio rocea al pueblo y las tablas y a él mismo. Entonces, porque sin sangre no hay remisión de pecados o no se puede entrar a la nueva alianza o al primer pacto. Recordando también que ese primer pacto eran 613 mandamientos y estaban divididos en ley sacerdotal, ley civil y la ley espiritual. La ley sacerdotal eran los rituales o todo lo que convenía al templo, y la ley civil es la ley que tenían que cumplir los judíos, ¿no?, civilmente en todo el diario vivir. Y la ley espiritual, recordemos también que la ley sacerdotal está representada por el sumo sacerdote, la ley civil por el rey y la ley espiritual por los profetas. Pero todo esto era en base a que venía un nuevo pacto, un pacto mucho más poderoso en espíritu, ¿sí? Porque los judíos no permanecieron en ese pacto, el pacto que hizo el Eterno con el pueblo judío o los de Israel, ¿sí? Porque ellos no permanecieron en su pacto, como dice aquí, vamos a leer en Hebreos 8:8. Vamos a leer, dice, porque reprendiendo dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, y por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Sí, Israel no pudo cumplir con esas leyes, porque recordemos que esas leyes, la ley espiritual, es espiritual, mas nosotros somos carnales, estamos de una naturaleza pecaminosa, entonces era imposible. Romanos 3 al 19, vamos a leer qué quiere decir Romanos 3 al 19. Vamos a Romanos 3:19. Pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el medio de la ley es el conocimiento al pecado. Eso era lo más importante acerca de lo que es la ley, ¿sí? Da a conocer, la ley espiritual daba a conocer el pecado que teníamos, el problema en los seres humanos. Recordemos que desde Adán hasta Moisés el hombre no entendía, o sea, por naturaleza hacía las cosas de la ley, pero no había nada que dijera que eso era pecado, sino que lo hacía por naturaleza. Pero la ley sí, con el dedo del Eterno, nos dice que somos pecadores delante del Eterno. Pues bien, veamos también, vámonos un poco también a 2 Corintios 3:12. Dice, así que teniendo tal esperanza,
usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro de los hijos de Israel, no se fijaran a la vista en él, a fin de que aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se leen a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Y qué quiere decir esa libertad? No es para tener libertinaje, no, de ninguna manera. Vamos a ver con qué libertad nos está diciendo. Vámonos a Hebreos 10, 19. 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote a la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificando los corazones de la mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Tenemos ya una entrada directa para que el ser humano pueda entrar al lugar santísimo. Recordemos que los judíos no pudieron cumplir la ley, no pudieron cumplir la ley. Pero aquí en el nuevo pacto, ¿sí? Aquí en el nuevo pacto, el ser humano sí va a poder cumplir la ley espiritual. ¿Pero cómo? Es con la sangre del Cordero. Recordemos que sin sangre no hay remisión de pecados. Y en este nuevo pacto también es por sangre, ¿sí? Por sangre, la sangre del Hijo del Eterno. Entonces, cuando el hombre recibe el Espíritu Santo rocea la sangre del Cordero, entonces el hombre ya entra al segundo pacto. Ahora, en el segundo pacto, el hombre ya puede cumplir por naturaleza la ley espiritual. ¿Por qué? Porque el Eterno las pone en la mente y en nuestro corazón la va a escribir. El hombre que recibe el Espíritu Santo cumple perfectamente la ley. Ahora, hoy en día, ningún ser humano ha sido bautizado con el Espíritu Santo. O sea, que ningún ser humano cumple la ley. La ley sacerdotal ya está abolida porque Jesús es el sumo sacerdote y todos esos rituales, todas esas cosas que hacían los judíos, ya eso quedó abolido. La ley civil también quedó abolida porque eso es para el pueblo judío en ese tiempo. Pero la ley espiritual, no, esa sigue vigente. La ley espiritual esa sigue vigente porque somos pecadores y la ley nos dice que todavía que somos pecadores. Primera Timoteo 1:9, porque la ley no fue dada para el justo, sino para el injusto, para el homicida, para el fornicario, para el adúltero, para nosotros los seres humanos hoy en día que somos pecadores. Esa ley nos está acusando que estamos aislados del Eterno, pero la única forma para poder entrar es a través de la sangre del Cordero, el sacrificio que le hizo. Entonces el ser humano, cuando recibe el Espíritu Santo, ya es nueva creación. Y la nueva creación ya por naturaleza cumple la ley espiritual. Porque en él se ha derramado el amor. Y el hombre que ama cumple perfectamente la ley. Gálatas 5:14. ¿Sí? Porque humanamente, mira, tú puedes estar 20 años, 30 años en un grupo religioso y saberte las escrituras de la A a la Z. Ser muy inteligente, un teólogo. Ser un ministro que te paras en un púlpito y arrasas de palabra. Pero si eres pecador, pues no cumple la ley. Vamos a ver qué es lo que dice. Vámonos a Primera de Juan 3:14. Vámonos a Primera de Juan 3:4, perdón. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley.
Mire aquí, nosotros los seres humanos todos los días cometemos pecado, de hecho o de pensamiento, somos pecadores. Entonces aquí dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todos, judíos, los de raíces hebreas, mesiánicos, cristianos, estamos bajo pecado. Entonces no cumplimos la ley del Eterno. Humanamente no podemos. Pero sí apareció un hombre hace 2000 años, un hombre semejante a nosotros, que él sí pudo cumplir la ley espiritual, cumplió la ley sacerdotal porque es sumo sacerdote. Y sí pudo cumplir la ley espiritual. Pero entonces, ¿cómo hago yo para poder cumplir la ley espiritual? Porque ahí me dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces, diariamente estamos infringiendo la ley del Eterno. Entonces, ¿cómo hago para cumplir la ley espiritual? Pues muy fácil, es por fe. Por fe. Por fe en el Hijo del Eterno que murió y por su sangre que fue derramada hace 2000 años. Entonces, al yo tener fe y creer, voy a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me rocea con su sangre, con la sangre del Cordero, y automáticamente el Eterno me va a poner la ley en mi mente y en mi corazón la va a escribir, y por naturaleza voy a cumplir la ley. Es así de sencillo. Sea judío, sea mesiánico, sea de raíces hebreas, el que sea en estos momentos en la tierra, tenemos que volver otra vez aquí en Hebreos 10:19, entrar, tenemos ya la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Porque si nosotros, como hay muchos grupos religiosos que se ha vuelto otra vez a hacer los rituales del sacerdocio y cumplir una serie de eventos y tratar de cumplir la ley espiritual, pues realmente de la gracia no quiere la gracia. Tú no quieres ya la gracia, tú no quieres la sangre del Cordero, tú quieres volver otra vez allá al primer pacto. En el primer pacto, recordemos que los judíos fueron desechados de ese primer pacto porque no pudieron, no quisieron cumplir la ley. Recordemos que los judíos entraron en adulterio, en fornicación con el Eterno, entraron en idolatría. Porque en el tiempo cuando estuvo el Hijo del Eterno estuvo en la tierra, los fariseos, los saduceos, estos hombres habían inventado una serie de dogmas más, ¿sí? Y querían cumplir la ley y justificarse en la ley, en las obras que ellos hacían. Y se habían inventado más obras de los ancianos. Recordemos que habían inventado una cantidad de cosas y en ese momento no percibieron al Hijo del Eterno. Por eso es que tropezaron en la roca. Tropezaron en la roca. ¿Sí? Vamos a leer lo que es Romanos 9:30. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Eso pasó con Israel hace 2000 años. Pero escuchemos bien esto. Para yo poder, gracia es por qué se denomina gracia. Gracia es que el Eterno no nos pide nada, que hagamos nada en cuanto a esos rituales y todas esas cosas. Simplemente que creamos en su amado Hijo y en la obra que él hizo en el madero. Simplemente es creer, tener fe en la obra del madero. Romanos 10:9 en adelante, que si confesamos con nuestra boca que el Hijo del Eterno, que murió en el madero y que él lo resucitó entre los muertos, de los muertos lo resucitó, seremos salvos. Es sencillo.
creer en el Hijo, creer en la obra del Cordero, en la sangre del Cordero, para poder entrar al segundo pacto. Aquí les dejo unos versículos acerca de lo que habla este tema. Dice Efesios 2:14, Colosenses 2:11, Gálatas 4:4, Gálatas 3:10, Hebreos 7:12, Hebreos 10:1, Romanos 9 del 30 al 33, Romanos 10 del 1 al 11, Gálatas 2:16 al 21, 2 Corintios 3, 1 hasta el 12. Ahí están esas citas bíblicas, ustedes pueden estudiar eso, recordándoles que la ley espiritual fue dada simplemente para mostrar que nosotros los seres humanos éramos pecadores y que era imposible por nuestra naturaleza caída cumplir la ley espiritual. Para eso tenía que venir el Hijo del Eterno. Ese hombre sí pudo cumplir la ley espiritual. Entonces, como para nosotros cumplir la ley espiritual, tenemos que ser rociados por la sangre del Cordero para entrar en el segundo pacto y sí cumplir la ley plenamente. ¿Por qué? Porque el Señor, a través del Espíritu Santo, cuando entra un hombre en el bautismo, el Eterno va a escribirla en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, por naturaleza, vamos a cumplir la ley, recordándoles que ningún ser humano en este tiempo presente ha nacido de nuevo. Solamente los que son nueva creación van a cumplir la ley, pero en este momento ningún ser humano ha sido nueva creación. Pero ya se va a acercar el tiempo cuando va a venir la lluvia tardía. Entonces, cuando llegue la lluvia tardía, vamos a ser bautizados, vamos a ser sellados. Entonces, perfectamente vamos a cumplir la ley. Porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, va a ser imposible cumplir la ley. Vámonos otra vez a leer. Entonces, recordemos otra vez, para que no se nos vaya a olvidar, Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así de sencillo. Pero cuando el hombre recibe el Espíritu Santo y es bautizado, sí cumple la ley. Entonces, para poder cumplir la ley del espiritual, la ley que nos demanda el Eterno, es solamente a través de ser bautizados con el Espíritu Santo. Los hombres que nacen de nuevo y son nueva creación sí cumplen la ley, pero mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, en este ser pecaminoso, en esta naturaleza pecaminosa, sin recibir el Espíritu Santo es imposible cumplir la ley de Dios. Entonces los animo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tengamos fe en la sangre del Cordero y seamos revestidos de poder, llenos de amor. Y así Gálatas 5:14 dice que los que son el amor amarán a su prójimo como a sí mismo. Entonces, muchas gracias, y ahí están los versículos que les leo para que ustedes también estudien en sus casas, lo lean y lo miren y vean y se hagan una idea acerca de lo que es esto. Pero recuerden, ningún ser humano en este momento en la tierra, sea judío, sea mesiánico, sea de raíces hebreas, ni cristiano, cumple la ley. Solamente cuando el hombre recibe el Espíritu Santo es que puede cumplir la ley. Muchas gracias y nos vemos en otro programa.